¿Cómo le va? Un gusto, Juan José Gómez Centurión. Él está hablando desde afuera, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada es sencillo. Un candidato a presidente, así que un invitado de lujo importante para una fecha tan importante como es esta. Lo presentamos, Bueno, se el sabe placer es que es una persona formada en el ejército, tiene por eso ya una vocación definida por el servicio a la patria y se ha volcado a la acción política tan necesaria con un proyecto y con ideas propias. Y entonces le queremos preguntar en esta fecha qué se entiende hoy por la independencia, qué vigencia tiene el término, porque parece que fuera algo que quedó en la historia de la escuela. ¿Puede ser? No, sí, claro. Bueno, ¿cómo le va? En principio, muchas gracias por el llamado. Es un placer estar hoy con ustedes. El concepto de independencia es un concepto absolutamente vigente. La Argentina hace décadas que la política argentina nos canceló nuestro proyecto de nación histórico, aquel proyecto de nación que había durado 150 años y que había generado una Argentina absolutamente exitosa. Y lo cancelaron, dijeron que a partir de determinado momento el concepto de nación era un concepto que tenía que ver con la intención de guerrear con los vecinos y no tiene nada que ver con eso. Entonces hoy el Claro. concepto, ¿se escucha? Perdón, no creí Sí, que se sí, había cortado. escucho bien. Entonces el Escucho. concepto de independencia, el concepto de independencia es absolutamente vigente. Argentina debe recuperar su proyecto de nación, debe salir de las alineaciones de la socialdemocracia internacional y de las organizaciones internacionales que toman decisiones por nosotros. Cuando Total usted de acuerdo. ve el, cuando usted ve el desempeño de los presidentes argentinos, usted se da cuenta que son gerentes de decisiones internacionales implementadas en la Argentina. Han destruido el legado, en 4 generaciones han destruido el legado de nuestros abuelos. Entonces, hoy, la autonomía en la toma de decisiones de la propia Argentina en función de los valores fundacionales de la Argentina y de sus propios intereses tiene una vigencia plena. Tal cual. Muy bien. Sí, también fue difícil en 1816 tomar una decisión en medio de rodeados de conflictos por todos lados, que además estaban un poco inconexos porque no tenían las redes de comunicación de hoy. Y hoy esta saturación de comunicación también juega en contra, ¿no? Y nos confunde. Muy bien Sí, de que hay que retomar la independencia con fuerza, ¿no? y ahí tenemos que De, tomar de, una enseñanza, perdón, sí, tenemos que tomar sí, una escucho. enseñanza los argentinos de aquellos viejos Sí, congresales y del impulso de los patriotas por el tema de la sobre, independencia, especialmente San Martín. Entonces, claro. la enseñanza ¿cuál es? La enseñanza es muy profunda, porque en aquel momento donde parecía que era imposible, que no Sí, tenía sentido semejante epopeya, hubo patriotas que dijeron seamos libres y es lo único que importa. Y San es Martín verdad. presionó para que se produzca el Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia cruzó los Andes y llegó hasta el Perú. Entonces hoy, frente a una clase de dirigentes que hace décadas que en el fracaso argentino nos dicen que no es posible, los argentinos tenemos que ver que es absolutamente posible volver a reivindicar aquel pasado heroico, volver a reivindicar la herencia de nuestros abuelos y volver a ser un país que tenga sentido para nuestros nietos. Entonces tenemos que tomar esa decisión que fue tomada, como usted bien lo dice, en un marco estratégico que era absolutamente de cercados por el imperio portugués, eh, Sí, con la flota española que venía, con refuerzos españoles que venían al continente, con el Alto Perú presionando, con el Perú presionando a través del Alto Perú con las invasiones por el norte, hubo personas que dijeron la Argentina es posible. ¿Y y qué le con la dijeron? Se externa, pusieron, porque había muchos caudillajes que hacían lo suyo, interpretaban a su manera y tenían vocaciones de ser ellos los libertadores, como Alvear, como esos que jugaban también un poco en contra del interés común, ¿no? Así que pero había frente a todo fue eso,
Frente a todo eso, los patriotas de la época dijeron, hagámoslo. Y lo hicieron. Y nos hicieron un país para nosotros. Claro. Y bueno, y hoy hace falta decisiones firmes de ser independientes realmente, ¿no? Sí, bueno, esto es la decisión que tiene que tomar el pueblo sobre la elección de su clase política. Si quiere gerentes de los organismos internacionales o quiere personas con un perfil estratégico y con un espíritu patriótico que vuelvan a poner de pie esta Argentina que está destruida, la han arrasado, volver a reconstruir un Estado que tenga sentido, volver a darle impulso a la sociedad, promover la producción, promover el trabajo, y esto es lo que tiene que decidir el pueblo argentino, si va a seguir votando gerentes o va a votar una clase dirigente distinta, patriota, honesta y con sentido estratégico que lleve a la Argentina a su rumbo. Claro, falta eso, ¿no? Que se convenza, porque hay mucho discurso engañoso, mucho relato falso que endulzan los oídos, pero hay que hacer que se profundice quién es, si es realmente certero lo que están relatando o lo que están ilusionando o es falso. Hay gente que cambia de camiseta, que cambia de discurso y confunde. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para despertar al pueblo? ¿Cuál es la idea fuerza ahora? Nosotros estamos trabajando en eso del año pasado, estamos armando el partido NOS, ya lo tenemos armado en 19 provincias de la República Argentina y el año que viene vamos a ir a elecciones municipales, provinciales y nacionales con este mismo discurso, volver a valorar los valores históricos de la Argentina y volver a reconstruir a la Argentina en función de los valores que heredamos de nuestros padres de la patria. Muy bien, un discurso más claro y que sea sentido, no relatado, que los ciudadanos sientan pertenencia y que los que se proponen en las listas nuevas, que realmente tengan pertenencia, tengan antecedentes válidos de estar capacitados para la función y no que sean militantes para que llenan espacio por los cupos, por lo que sea. Hay que tener candidatos convincentes, líderes naturales, ¿no? Permítame, por favor, decirle algo, digamos, porque si no es... la gente que nosotros queremos... La gente que nosotros estamos llevando a la política es gente que siente la política como un servicio a la patria y como un servicio a la comunidad, y no para servirse ni para servir a ningún grupo de interés. Este es el cambio y la transformación que hay que hacer de la clase dirigente política argentina. Y es imprescindible. Si eso no se hace, es imposible que la Argentina tenga un futuro más o menos razonable para nuestros nietos, ¿no? Yo llamo a los argentinos a que volvamos a poner la Argentina de pie, que volvamos a poner la Argentina en el concierto internacional como fue históricamente, que volvamos a ser una nación grande, que volvamos a ser una nación productiva, que estemos orgullosos de nuestro pasado, que es un pasado heroico, y que coloquemos a la Argentina en un lugar que le dé a todos nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro promisorio tal cual como trabajaron nuestros abuelos para que nosotros lo tengamos. Así que le agradezco muchísimo la llamada, ha sido un placer y estoy a su disposición para que me llame en cualquier momento. Bueno, no, para nosotros también, porque lo malo es el pensamiento único que se ha instalado en los medios, llamando siempre a gente que está ocupando lugares y no siempre son los más idóneos, ni tienen la verdad que hay que hacer escuchar distintas voces, y voces como esta que hace mucho que no se escuchan, hablando de volver a poner a la nación realmente de pie y despertando la pertenencia, el sentido de compromiso de cada ciudadano, que preste mucha atención la historia personal de cada candidato. Si dudan, si no están convencidos de que realmente tuvieron una trayectoria coherente y no zigzagueante,
entonces ahí sí lo votan, pero si dudan, si ven que hay idas y vueltas o que lo hacen todo desde un escritorio, que nunca han trabajado por su cuenta, no han pagado un sueldo, no conocen realmente cómo es la gente. La experiencia suya también de conocer por su profesión militar le da de conocer a la gente de las provincias, ¿no es cierto? Sí, yo conozco mucho el interior, recorro mucho el interior. Mire, de los 10.700 kilómetros de frontera que tiene la Argentina terrestre, me faltan conocer 450. El resto lo conozco todo. Muy bien, importantísimo estar in situ y no en visitas de agasajo, así que los reciben con toda la pompa, sino supongo que serían visitas de trabajo o personales, no como funcionario, ¿no? Ha No, cumplido destinos en el interior como infante, ¿no? sí, sí, cumplí destinos en el interior, pero como director general de aduana recorrí toda la frontera argentina. Me faltaron solamente 450 kilómetros de recorrer. Qué interesante esa visión, porque eso es real, una tarea de terreno, de conocer el terreno, da otra dimensión para los Sí, proyectos para la patria, los proyectos los, políticos. No, no es los lo mismo de un funcionarios, escritorio, de una unidad básica, en un barrio, que los habiendo conocido la extensa República Argentina, que tiene muchos matices, riquezas y necesidades, ¿no? la clase dirigente argentina toma decisiones para la Argentina desde la Plaza de Mayo, sin tener idea de los territorios, de las riquezas, de la gente, de la cultura de cada uno de los lugares, confunden tradiciones. Es tremendo el nivel de ignorancia de la clase política sobre lo que es la Argentina profunda, la Argentina histórica, es tremendo. Usted se sorprendería. Sí, 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 no, no, yo lo observo porque tengo experiencia en el interior también. He conocido bastante y, y sé que es así y lamento que se desconozca y se pierdan todas las tradiciones. Cuando uno viaja al exterior, a otras ciudades, a otros países, no pierden sus tradiciones, las sostienen y esa es la trama. Los españoles no se pierden una fiesta que son de hace 500 años, tal vez el origen, y lo siguen haciendo. Los judíos también, las fiestas de hace 2000 años lo sostienen y eso es la trama que consolida una nación, sostener su idiosincrasia. Y acá todos los días se van perdiendo. Ahora no han puesto banderas, solo la ponen para el fútbol. Acá estamos pidiendo de embanderar todo hasta que termine esta situación complicada, porque la bandera nos une y es lo que tenemos que sentir como nación, ¿no? Cristina, disculpame que yo quería agregar, Sí, agregar una cosa que tal vez nuestro invitado no va a escuchar todo el programa. Hoy, mañana, no, hoy se cumplen un aniversario del primer Congreso Pedagógico realizado en la Argentina en 1882. En 1882, en el primer Congreso Pedagógico, estábamos hablando y preocupados de la educación primaria en la Argentina. En 1884 estábamos hablando de la escolaridad obligatoria, pública y laica. 1884. Por eso adhiero a lo que estaban hablando, qué nos pasó a nivel educación, qué nos ocurrió. De este tema estábamos hablando hace mucho tiempo. La Argentina publicaba en el exterior el problema de la educación 1884 y seguimos y peor. ¿Le puedo agregar algo? Discúlpeme que le interrumpa. La Argentina fue pionera en esa materia. El proyecto educativo de esa generación que generó la ley de educación laica, gratuita y obligatoria para toda la República Argentina,
Fue el primer país del mundo en erradicar el analfabetismo en una generación. Fuimos modelo en el mundo. Miren lo que es la educación hoy manejada por 134 sindicatos de la educación. Es verdad. Por eso yo agregaba que todo esto también, ¿qué nos pasó en todos estos años que perdimos el eje? Y creo que en la educación y en la formación ahí está la base. Tenemos que volver a replantearnos a través de la educación de nuestros nietos, en nuestro caso, para esperar una Argentina mejor. ¿Sabe qué pasó en el medio? ¿Sabe qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Lo escucho, ¿Qué pasó? lo escucho. 4 décadas de clase política argentina, de esta clase política que nos trajo hasta acá. Eso es lo que pasó. Claro. Rompieron la educación, pararon los ferrocarriles, hundieron la flota fluvial, hundieron la flota mercante, regalaron las empresas del Estado, destruyeron el Estado, destruyeron todo, destruyeron las instituciones, corrompieron la justicia, y hoy nos dicen que son la solución. Los que generaron el problema nos quieren contar hoy que son la solución. Eso es lo que pasó en la Argentina, desde mi punto de vista, ¿no? De todos estos temas venimos nosotros, no sé, con nuestra pequeña gotita de agua, como es el cuento del colibrí, tratando de volver a la gente a través de la radio, contándole cómo fue la historia, cómo era la Argentina cuando llegaron nuestros inmigrantes, la educación. Esta es nuestra pequeña colaboración desde acá, desde la radio. Enorme colaboración. Los comunicadores públicos y las personas que tienen la vocación de comunicar con ustedes tienen un rol fundamental en la creación de la opinión pública, en cuál es la información que recibe la opinión pública para tomar decisiones. Así que el trabajo que ustedes hacen es enorme. Por eso hoy las estoy acompañando y es un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, excelente la oportunidad de hablar de estos temas y con gente que valoriza nuestra historia, que hoy cada vez son menos, por lo menos los que ocupan los medios, ¿no? Pero nosotros hacemos este aporte y lo difundimos y lo estimulamos. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes. Sí, quedo a disposición de ustedes para cuando me quieran llamar. El cierre, yo quedo en la más entera disposición. Les deseo mañana, dentro de esta cuarentena que nos ha impuesto el gobierno, un muy feliz Día de la Patria y que todos los argentinos reflexionemos sobre ese imposible que resolvieron en 1816 creando una nación y el imposible que nos pone hoy la clase política. La Argentina histórica, la Argentina de los valores fundacionales es posible. Así que vayamos por ella. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias y hagamos que sea feliz el Día de la Patria y celebremos todos, como hacen otros países del mundo. Esos días importantes lo tienen que sentir como un día importante de la familia, como un cumpleaños familiar, porque pertenecemos a la familia argentina. Así que eso es lo que esperamos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Y en otro momento los llamaremos también. Gracias y los felicito porque el coraje de hoy presentar una propuesta valiente y esperanzadora es fundamental. Gracias. Bueno.